Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy comenzamos a partir del punto 1373. Estamos explicando el sacramento de la Eucaristía y en concreto hoy comenzamos la parte referida a la presencia de Cristo. Habíamos insistido en la Eucaristía como acción de gracias y alabanza al Padre, después como memorial del sacrificio de Cristo y ahora en tercer lugar como presencia de Cristo. Son unos cuantos puntos que van a insistir, subrayar en esa presencia especialísima que tiene Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Dice así este primer punto, el 1373. Cristo Jesús, que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, está presente de múltiples maneras en su Iglesia, en su palabra, en la oración de su Iglesia, allí donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, en los pobres, los enfermos, los presos, en los sacramentos de los que Él es autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro. Pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. Por lo tanto, lo primero que hace el Catecismo para hablar de la presencia de Cristo en la Eucaristía es englobarla, enmarcarla en toda la serie de presencias que tiene Dios entre nosotros. Dios está presente entre nosotros de muchas formas. Precisamente lo propio, lo sorprendente de la religiosidad que se nos expresa a través de la Sagrada Escritura es que Dios no ha querido salvarnos desde arriba, sino que ha querido salvarnos haciéndose presente entre nosotros. Acordaros cómo en el Antiguo Testamento había expresiones de Israel que decía: ¿qué pueblo hay que tenga un Dios tan cercano como Israel? Un Dios cercano porque se hace presente, porque nos acompaña, porque camina junto a nosotros. Esa presencia de Yahvé pues está expresada, está gráficamente reflejada en muchos pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Aquella nube que bajaba sobre el campamento de Israel, aquella nube que era como una concentración de la presencia divina, aquella columna de fuego que guiaba a Israel, aquella arca de la alianza que portaban a hombros los israelitas, aquel templo de Dios especialmente, ¿no? El templo de Dios, dentro del cual había un lugar sagrado, el Sancta Sanctorum, donde en la tela del Sancta Sanctorum estaba como encubriendo el lugar de la máxima presencia y de la gloria de Dios, que allí se entendía que estaba especialmente concentrada. O sea, ya en el Antiguo Testamento había muchas imágenes que estaban preparándonos, sensibilizándonos, ¿no?, para caer en cuenta de que Dios no ha querido salvarnos desde la altura, sino que ha querido estar presente entre nosotros, acompañarnos, hacernos presentes, hacerse presente mejor en el misterio de la salvación. Bueno, este punto, el 1373, ha dicho algo, ha descrito, ha desgranado formas distintas de presencia de Jesucristo entre nosotros. También este Cristo glorificado, que marchó pero que quedó entre nosotros, que ascendió a los cielos, pero no por eso nos dejó a nosotros, que esto es importante. Hay que entender que cuando la segunda persona se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, cuando se hizo presente entre nosotros, no por eso Él dejó el seno de la Trinidad. O sea, no nos imaginemos que cuando Jesucristo se encarnó, en ese momento la Trinidad dejó de ser Trinidad y eran únicamente 2, porque el otro había venido a encarnarse. O sea, no lo imaginemos así, que eso es casi una proyección de nuestros esquemas. Dios está en todas partes. Y cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre, continuaba igualmente esa
en el cielo, ¿no? Continuaba igualmente esa relación entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se hizo hombre sin dejar de estar presente en el seno de la Trinidad. Eso era imposible, impensable. Lo mismo pasa al revés. Cuando Jesús asciende a los cielos, no debemos entender esa ascensión como un dejarnos aquí solos. Cristo asciende a los cielos y esa ascensión, más que un cambio de lugar, es un cambio de condición. Pasa a tener una condición gloriosa que no está al alcance de nuestros sentidos, pero no por eso deja de estar presente entre nosotros. Cristo está presente entre nosotros. Esto creo que es importante entenderlo como punto de partida, para que no nos armemos un poco líos si utilizamos nuestra imaginación y decimos, bueno, si Él se encarnó y vino a nosotros, se encarnó en Nazaret, entonces dejó de estar arriba en el cielo. No, hombre, no lo pensemos así. O cuando Él ascendió a los cielos, pues entonces dejó de estar presente entre nosotros y nos dejó solos. Pues no es así. Dios, a diferencia nuestra, su presencia no se limita al espacio y al tiempo, al que nosotros estamos limitados. Nuestra presencia, forzosamente, necesariamente, está limitada por el espacio y el tiempo. Y si estoy aquí, no estoy allí. Y si estoy ahora, pues no estoy antes, estoy ahora. Pero es que ese no es el caso de Dios. Dios no está sujeto al espacio y al tiempo, los trasciende. Por eso, habiendo ascendido al cielo, sigue entre nosotros, presente, y tiene formas especiales de manifestar su presencia. Pero es un principio pues básico básico para no hacer una imagen de la presencia de Dios o de la encarnación o de la ascensión al cielo, pues un poco podríamos decir cosificada o caricaturizada desde nuestra visión limitada del espacio y del tiempo. No hagamos una caricatura de los hechos salvíficos de Dios desde nuestra pobre limitación de espacio y tiempo. Jesús ascendió a los cielos, pero Él sigue presente entre nosotros. Bueno, ¿y cuáles son esos grados de presencia? Este punto del catecismo viene a recoger, pues, cómo en la Sagrada Escritura se habla de distintas formas presentes del Jesús glorioso. Una forma de presencia es a través de su palabra. Y aquí lo va desgranando, ¿no? Una por una. Otro a través de la oración, de los pobres, de los enfermos, los presos. Bueno, antes de entrar a describir un poco esto, caigamos en cuenta que lo de los grados de presencia, que existan grados de presencia, algunos más fuertes que otros, eso, pues no únicamente no tiene que ser visto con malos ojos, porque uno puede decir, bueno, ¿qué es eso de grados de presencia? Cristo está presente en todas esas formas y ninguna es superior a la otra. Bueno, pues eso no es cierto. Sí que hay formas de presencia que son más fuertes, más plenas que otras. También nosotros, cuando decimos que, por ejemplo, tengo presente a alguien en mi memoria, eso es un nivel de presencia. O, por ejemplo, cuando yo hago presente a alguien en una reunión leyendo una carta suya. Hombre, eso es otro grado de presencia superior, ¿no? Ya no es únicamente que tenga presente a alguien, es que hago presente a ese. Que se lo digan a un notario, a ver si a un notario le parece que es el mismo grado de presencia de voluntades el que alguien se presente ante un notario diciendo, es que yo tengo en mi memoria que esta persona... el otro diga, otro grado de presencia es que usted me traiga una carta en la que se explicite la voluntad de esa persona. E incluso no es lo mismo que yo haga presente a alguien, pues por la mera lectura de una carta suya, o que haga presente a alguien pues de otras formas, o sea, más intensas que existen hoy en día. Que, por ejemplo, en una reunión hablemos directamente con esa persona pues por teléfono, o por una videoconferencia en la cual estamos hablando y viéndolo en el mismo momento. Pues es una forma de presencia superior, ¿no? Y la forma
de presencia todavía pues cumbre entre nosotros pues es la presencia física, el que esa persona ya no únicamente la recordemos en nuestra memoria, o que leamos una carta, o que hablemos en directo por teléfono o por videoconferencia con ella, no, que está presente, que viene y está entre nosotros. O sea que también nosotros en nuestra vida diaria, también nosotros entendemos que hay grados de presencia. Hay grados de presencia y de intensidad en esa presencia. Bueno, pues lo mismo apliquémoslo también a esas formas de presencia del Señor resucitado. Una es la de la palabra, dice aquí. La palabra de Cristo le hace a él presente. La palabra de Cristo tiene la virtud no únicamente de recordarnos un pasado, sino de hacer a Cristo presente. A mí me suele dar un poco cuando se lee el Evangelio y se comienza diciendo, en aquel tiempo dijo el Señor, suelo pensar que esa expresión, que es muy hermosa, pero también es una expresión que nos podría equivocar. Es decir, no se trata de en aquel tiempo dijo, también la palabra de Cristo tiene la fuerza de hacerse él presente aquí y de hablarme aquí y ahora. De tener esa fuerza de ser interlocutora mía, de que a través de esa palabra Cristo me está hablando a mí. Y parece como si estuviese dicho para mí, parece como si esa palabra no hubiese tenido otro destinatario en toda la historia que mi persona, mi condición aquí y ahora. Así tiene que ser leída y proclamada y escuchada la palabra de Dios, como un vehículo en el que Cristo se hace presente y me habla aquí y ahora. Hay más formas de presencia, dice también el Evangelio, en la oración, allá donde 2 o 3 están presentes en mi nombre. El Señor ha querido que haya una presencia allí donde hay una comunión en su nombre. Cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahora fijaros bien que dice en mi nombre. O sea, no es que el Señor no promete su presencia, ese tipo de presencia especial, no la promete meramente por una reunión sociológica de unas personas, porque estén allí, digamos, reunidos. No, hace falta que esa reunión sea hecha en su nombre, que los que estén allí presentes tengan la conciencia de haber sido convocados por Cristo, de no actuar a título particular, ¿no?, sino que están en la comunión en Cristo que el Señor les ha convocado. Cada vez que comenzamos la Santa Misa, decimos ese saludo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y lo decimos para que se haga verdad las palabras de Cristo cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Por eso comenzamos en su nombre toda liturgia y toda oración, porque no queremos que sea una reunión y una especie de asamblea nuestra, ¿no? La asamblea, pues no sé, uno comienza diciendo buenos días y hace un saludo, pero sin embargo nuestra asamblea litúrgica la comenzamos diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque sabemos que Jesús dijo que cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, y que la iniciativa de esa reunión litúrgica ha sido de Cristo y no nuestra, que esa inspiración que yo he tenido de asistir ahí, de ser convocado, de ser llamado, ha sido en el fondo el Espíritu Santo quien me ha movido a ello a través de la llamada de su Iglesia. Y yo debo de fomentar la conciencia, ¿no?, de ser llamado. Por eso en su nombre. Hay más formas, ¿no?, de presencia también aquí. El Catecismo dice la presencia especial que tienen los pobres, en los enfermos, en los presos. En Mateo 25, en esa descripción impresionante que se hace, ¿no?, de cómo seremos preguntados en el juicio final, de cómo hemos servido a Cristo en los pobres, en los enfermos, en los presos. Hay una pregunta impresionante, ¿no? Pero ¿cuándo te vimos enfermo o desnudo o hambriento? ¿Pero cuándo te he visto yo? Si no tengo conciencia de haberte visto nunca en esa situación.
Y la respuesta impresionante de Jesús: cada vez que lo estabais haciendo o dejando de hacer con uno de esos, a mí me lo estabais haciendo. Hay pues una identificación impresionante, ¿no?, entre Jesús y esas personas postradas en su necesidad, una identificación hasta el punto que dice: yo estaba en ellos, a mí me lo estabais haciendo. Una presencia muy especial, especialísima de Cristo en toda persona marginada, en toda persona que está en ese momento de postración en su vida. Y bueno, y dentro de esos niveles de presencia, dice también en el sacrificio de la misa, en la persona del ministro, en el sacerdote que preside un sacramento, también está Cristo presente, porque el que preside, que ha sido ordenado por el sacramento del orden, hay una presencia especial de Cristo, es otro Cristo. Es verdad que también el bautizado es otro Cristo, pero aquel que ha sido ungido por el sacramento del orden tiene una forma especial de ser otro Cristo, identificado con Cristo cabeza. Y también en él vemos la persona de Cristo. Quien le recibe a ese ministro de Cristo, le recibe al propio Jesucristo. Pero después de haber hecho esta descripción de grados de presencia, ¿no?, finalmente el catecismo dice: pero hay una forma superior de presencia, hay una forma que está por encima de todas, hay una forma que es la forma cumbre de presencia de Cristo entre nosotros, que es bajo las especies eucarísticas. La presencia de Cristo en el pan y en el vino consagrados en la Santa Misa es la forma suprema, la forma cumbre de presencia del Señor entre nosotros. Por eso también nosotros significamos pues el gesto de la genuflexión ante la presencia real de Cristo en la Eucaristía, siendo conscientes de que es la presencia máxima de Cristo entre nosotros. Bueno, no tenemos la costumbre, no tenemos la norma litúrgica de hacer la genuflexión entre otras formas de presencia. Cuando pasamos delante de una Biblia, no hacemos la genuflexión delante de una Biblia, lo que no quiere decir que que podamos tratar sin decoro la Sagrada Escritura. Siempre es conveniente que sea también expuesta y también sea venerada con un signo de respeto, o lo mismo, digamos, de otras formas de presencia. No hacemos la genuflexión delante de un sacerdote, aunque sea un ministro de Cristo, no. Tampoco hacemos la genuflexión delante de un enfermo, lo cual no quiere decir que no hacer la genuflexión delante de un enfermo o delante de un preso. Eso no quiere decir que yo en ese beso que le doy, por ejemplo, a un enfermo, en esa caricia que le hago, no la estoy haciendo a ese Cristo viviente que está en él. El hecho de que reservemos la genuflexión, esa postración, esa adoración, que la reservemos para las especies eucarísticas ante el pan y el vino que han sido consagrados, con eso queremos enfatizar que estamos ante la cumbre de las presencias del Cristo glorificado entre nosotros. Este es lo que en el punto 1373 pues entendemos que es la esencia, la esencia máxima, la forma máxima de presencia de Cristo entre nosotros. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.